Yo soy Sujo, el Ministerio de la Fruta y de la Verdura del Tiempo, banda sonora. Banda sonora de Vangelis, Blade Runner, Ridley Scott. Sí, sí, esa historia basada en el relato, cuento, novela de Philip K. Dick. ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas? ¿Hasta dónde podemos implantar el concepto de realidad y de ficción, de humanidad e inhumanidad, de calor, de frío, con un termómetro que mida los Celsius o los Fahrenheit, you name, su propia disgregación cultural, católica o protestante? Señoras y señores, el estímulo signo. ¿Qué es el estímulo signo? El trigger. El trigger. El trigger es el gatillo de la pistola. Aquello que apretándolo hace disparar la bala. La explosión de pólvora que genera la excreción de ese proyectil que sea capaz de atravesar todo aquello que se le cruce. Trigger. ¿Cómo lo hemos traducido aquí en el DSM en castellano? Recordando mis estudios de psicología en la Universidad Autónoma de Barcelona, el desencadenante, el trigger, sí, el disparo, aquello que hace que inicie un motor, el punto de ignición, la combustión espontánea, la explosión inmediata que hace que un mecanismo se ponga en movimiento. Eso es el estímulo signo, eso es el trigger, el detonante. ¿Sabes, pues, señores? ¿A qué llamamos, pues, detonante? Cuando hablamos en términos de causación formativa de campo mórfico, podemos conjuntarlo con todas las teorías psicoanalíticas, freudianas y junguianas. Freudianamente podemos hablar del trauma. El trauma es una experiencia que ha quedado registrada de forma indeleble y persistentemente viva en nuestra propia forma de interpretar la realidad. Y que en un momento determinado, sugiriéndonos los varios elementos que circundan nuestra realidad actual, pueden significar una chispa, un detonante que active un comportamiento nuestro desde un ámbito más o menos subconsciente o inconsciente que nos lleve a reaccionar ante determinados estímulos de determinadas maneras, sin saber muy bien por qué. Sin saber muy bien por qué. Esto psicoanalíticamente lo llaman el desencadenante, el trigger. Y esos desencadenantes pueden tener diferentes lenguajes. Les pongo un ejemplo. Cuando hablamos de supervivencia de las especies, las gallinas, por ejemplo, cuando ven que sus polluelos están en peligro, obviamente acuden. Si ven a una camada de polluelos atacados por un zorro, acude la gallina, incluso siendo inferior a nivel físico, acude a proteger hacia la muerte a su propia progenie, pero lo hace respondiendo a determinados estímulos, triggers, que tienen un lenguaje morfogenético. En el caso de las gallinas es un estímulo auditivo. No es la imagen de sus polluelos siendo atacados por un zorro los que activan el mecanismo de protección de la gallina, sino que es el sonido emitido, el sonido, no el estímulo visual, sino el estímulo auditivo, el que despierta en la gallina la necesidad de ir a proteger a su progenie. Tanto es así que si usted encierra una gallina detrás de una cámara insonora, a pesar de que tenga un campo visual a través de un vídeo transparente en que pueda ver a sus polluelos atacados por una raposa, por un depredador, no siente la necesidad de ir a socorrerlos, puesto que no escucha el estímulo auditivo, que es el que directamente interpela su campo mórfico de protección natural y maternal. Sí, esto es aterrador cuando usted lo piensa de esta manera. Cuando usted piensa que más allá de nuestra propia entidad espiritual y divina, estamos viviendo en un mundo orgánico basado en estímulos audiovisuales, táctiles, nósmicos.
Así pues, señoras con señores, en este sentido, podríamos empezar a explicarnos muchísimos fenómenos que nos resultan absolutamente bizarros, como por ejemplo el fetichismo. Yo recuerdo que tenía, lo sigo teniendo, aunque hace mucho tiempo que no sé nada, un amigo que me decía que cuando veía una bicicleta en la calle, atada a un poste o abandonada, incluso vieja, ferruginosa, decadente, se excitaba sexualmente. Sí, señoras y señores, suena bizarro, ¿verdad? Sí, la visión mortecina de una bicicleta generaba una reacción biológica de excitación sexual. Y recuerdo que me decía, debo estar muy mal de la cabeza, yo no sé qué me sucede, para que viendo una bicicleta me ponga cachondo. Bien, vamos a explicar cuál pudiera ser el origen morfogenético de esta reacción fisiológica actual. Y es que quizás, amigo, tú, en un momento de tu vida en el cual estabas de alguna forma acumulando experiencias, aprendiendo todo este enorme mecanismo hidráulico de causa y efecto, pudieras quizá tú, incluso en un momento de tu vida presexual, ser testimonio de un acto sexual que en aquel momento no despertaba el mecanismo bioquímico y fisiológico, puesto que todavía no estabas maduro en esos términos, pero psicológicamente, psíquicamente, plantó una semilla que posteriormente germinaría. ¿Cuál es el motivo de que una bicicleta te excite? Vamos a hipotetizar. Quizás tú con 4 o 5 años, siendo presexual, contemplaste o testimoniaste un acto sexual que en aquel momento no tenías la capacidad de comprender en toda su fuerza creativa, y por lo tanto todo aquello que te rodeaba funcionó de campo visual, en este caso, complementario de ese acto que tú no podías comprender todavía en términos de madurez psicofísica, y que sin embargo el germen del campo mórfico que forma parte de ti como especie mantenía latente como una información relevante para tu propio futuro. ¿Qué sucedió con las bicicletas? Quizá viste alguna actitud sexual de una pareja sobre una bicicleta, o no necesariamente. No necesariamente, porque los estímulos actúan, los triggers, los detonantes actúan sin necesariamente tener ningún tipo de lógica espaciotemporal. Quizás tú no asociaste la bicicleta con algo sexualmente excitante porque viste a una pareja manteniendo relaciones sobre una bicicleta. Quizás sencillamente antes de testimoniar un acto sexual furtivo entre una pareja, un estímulo visual, que en este caso fue una bicicleta que pasaba por delante tuyo, quedó como una especie de banderín, como una especie de GPS, asociado con lo que verías inmediatamente después, esa interacción de aquella pareja, esa interacción sexual. O más aún, yendo más allá de la línea temporal, quizás viste esa interacción sexual que no comprendías y que sin embargo posteriormente, cuando tus hormonas, cuando tu campo mórfico psicobiológico se activara invisiblemente, quizás viste ese acto que en aquel momento no significaba nada para ti, en tu conformación presente no suficientemente madura, pero que habría de madurar, ese acto lo asociaste con que inmediatamente después de registrarlo, viste a una bicicleta circulando. Es decir, el estímulo de la bicicleta fuera pasado, contemporáneo o futuro a ese momento traumático que quedó grabado en tu memoria, en tu registro mórfico, que después ejercería una función de resonancia mórfica en tu propio comportamiento, sumado a las resonancias mórficas del pasado,
de otros seres que te preceden. Porque quizás también te excitan las bicicletas porque en una reencarnación pasada perdiste tu virginidad al lado de una bicicleta. Cualquier cosa pudiera ser posible en estos términos. Pero básicamente lo que les quiero explicar es que todo tipo de comportamiento que nos pueda parecer irracional no deja de tener una explicación, no solamente en términos traumáticos, psicoanalíticos, freudianos o junguianos, sino en términos puramente mecanicistas cuando hablamos del campo mórfico. Que cualquier tipo de estímulo puede generar un trigger, un disparador, un acto detonante que le lleve a sentirse de determinadas maneras, que tiene su origen en algún estímulo pasado, contemporáneo o futuro, correlacionado con una imagen o con una circunstancia que le ha quedado a usted traumáticamente registrada en su propio esquema morfogenético. Por ello, señoras y señores, cualquier tipo de comportamiento puede llegar a ser explicable de una forma u otra, más allá incluso del psicoanálisis. Todo tiene una explicación, todo tiene un porqué. Averiguarlo, o que ese porqué pueda justificar más o menos su forma de entender la vida actualmente, que a su mismo tiempo estará absolutamente subordinada a campos sociales, comportamentales, porque hace 2 siglos lo que ahora es condenable era deseable. Ahora, si se le cae el bolígrafo a una señorita y usted se le recoge, ya no es un acto de educación ni de caballerosidad. Sí lo sería si lo hace con un varón, pero si lo hace con una hembra se convierte en una especie de manifestación micromachista, una violencia genérica. Bien, toda esta aberración, de la cual se va nutriendo de forma regresiva nuestra sociedad, tiene directamente que ver con una serie de perversiones de todo este tipo de manifestaciones de campos morfogenéticos, que van más allá de la herencia, porque lo que diferencia nuestro concepto mecanicista y positivista de la realidad, que dice que todos nuestros comportamientos proceden de una herencia genética, ácido desoxirribonucleico, manifestaciones ribonucleicas, etcétera, etcétera, la diferencia que existe entre este concepto mecanicista obsoleto y absolutamente superchero de lo que se llama hoy en día ciencia puntera, tiene mucho que ver con el concepto del campo morfogenético, que consiste en heredar no solamente cadenas de ADN que funcionan en términos mecanicistas y en determinadas pautas de comportamiento que efectivamente son reproducibles, sino que además conllevan un paquete de información que no responde a ningún tipo de lógica evolutiva desde el punto de vista neodarwinista. Y quédense ustedes con esto, estoy hablando de neodarwinismo, no de darwinismo. Porque lo que dice el neodarwinismo nada tiene que ver con lo que Darwin escribió en sus diarios y en sus impresiones de la realidad. Ese marco, ese plano, ese GPS invisible, no manifestado en términos energéticos, que sin embargo parece conducir y parece planificar el devenir de la especie y de aquello que llamamos realidad, es el campo mórfico y está conformado por reverberaciones, resonancias mórficas que dependen de vidas pasadas, de experiencias pasadas, que a su vez dependen de otras experiencias pasadas, combinadas en sus manifestaciones individuales con, eso sí, esas frivolités genéticas que desde el cientifismo hemos podido individuar, relacionadas con materia, con energía, con relaciones físico-químicas, pero que no explican más que componentes mecanicistas, no explican el origen del juguete ni el origen del mecanismo. Explican solamente cómo funciona y cómo procede ese mecanismo en base a determinadas piezas conjuntadas y ensambladas que enteléquicamente miran hacia una finalidad global. El campo mórfico como totalidad, llámenlo ustedes el orden implicado.
No hay que partirse los cuernos para caminar hacia ningún tipo de percepción o perfección. Sí, una vez más los lapsus complementan lo que quiero decir. Porque está todo absolutamente ensamblado y encuadrado. El ritmo o la circunstancia con la cual nosotros como piezas, como engranajes, contribuyamos a la manifestación, a la afloración visual desde una realidad invisible, latente, a esa realidad total, enteléquica y final, es meramente anecdótica. Su rol es tan necesario como el mío. Sea usted el rey de Catania, sea usted una estrella de cine o sea usted un señor de la limpieza. Su rol es exactamente, precisamente el mismo. Usted está predestinado. Sí, ya hemos hablado de la ilusión que genera el concepto de libre albedrío. Por supuesto, usted puede creer que está tomando decisiones y en función de sus decisiones su futuro se decanta por una u otra circunstancia. Bien, ese margen circunstancial en términos cósmicos es absolutamente irrelevante. Y usted dirá, para mí no, porque no es lo mismo tener hambre que frío, no es lo mismo tener sed que calor. Y bien, amigo mío, sin embargo, sí. En términos globales, sí que lo es. Es indiferente. Tanto es así que por mucho que usted se ciña a determinadas normativas sociales, por mucho que usted crea que es merecedor de determinadas condiciones de vida, porque yo he trabajado mucho, porque yo he sido una persona honesta y leal, y sin embargo sigo siendo pobre y me desprecian. Bien, ¿sabe cuál es su gran problema? Su gran problema es que usted sigue pensando que usted es el puñetero epicentro de cósmico, y usted no es nada en el sentido de pieza individual, y usted lo es todo en el sentido de campo mórfico, en el sentido de lattice, en el sentido de orden implicado. Pero siga usted percibiéndose como una partícula y no como una onda. Seguirá usted menospreciándose y seguirá usted viviendo una realidad ilusoria en la cual es muy feliz cuando cree que las cosas funcionan como quiere que funcionen y es muy desgraciado cuando cree que las cosas no funcionan como usted cree que se merece que funcionen. Bien, señoras y señores, el trigger, el desencadenante. Las formas que nos parecen tan importantes en esta sociedad, que nos han enseñado a que registremos como algo muy importante, qué flaco estoy, qué elegante visto, qué posición social ocupo. Bien, todo eso, toda esa realidad formal es absolutamente ineficaz e irrelevante como estímulo de signo, como trigger, como desencadenante. Les pongo otro ejemplo para que lo entiendan. Un señor o una señora que está casada con un hombre de éxito, atractivo, influyente, poderoso, y que siente la necesidad de poner en los cuernos a ese señor perfecto, aun teniéndolo todo a su abasto. O un señor casado con una preciosa y maravillosa mujer, influyente, poderosa incluso a nivel familiar, con una dote importantísima, con una posición social tremenda, y que siente la necesidad de liarse con la señora de la limpieza, una señora que pesa 98 kilos, de Colombia, you name it. No voy a dar más detalles porque entonces me dirán que es un discurso que tiene connotaciones racistas, etcétera, etcétera. Y no, ¿se las entienden como quiero que las entiendan? No. Bien, ¿qué es lo que lleva a esa modificación, a esa alternancia de un supuesto campo mórfico conductual que se supone o se presupone que es ideal, a que un individuo, una unidad mórfica, sienta la necesidad de disrumpir, de incurrir en un acto autárquico e iconoclasta, poniendo patas arriba a su vida, arrastrado
por una especie de mecanismo magnético que le lleve a negar y contrarrestar y contradecir y contraponer todo aquello que en su vida ha supuesto su orden social, comportamental, personal. ¿Qué es lo que hace que alguien se busque la ruina, como se suele decir en términos populares? Un mecanismo que forma parte del campo mórfico, es una realidad no energética, es una realidad no manifestada en términos electromagnéticos o bioquímicos, incluso comportamentales en este punto. Es una realidad que viene a reforzar el hecho de que el campo mórfico, en el cual deviene toda una realidad, una entelequia, que camina hacia una finalidad virtual, completa, ubicua y omnisciente, tiene formas de manifestarse que no responden a ningún campo conductual, ni antropológico, ni educacional, ni físico, ni químico, porque, señoras y señores, las formas, vuelvo a repetir, son ineficaces. Las formas son ineficaces. ¿Sabe usted lo que hace que un polluelo de gallina o una gallina adulta se esconda en su refugio cuando ve la sombra de un depredador aéreo? No es la magnitud de ese depredador en términos globales, no es la longitud de su cola o de sus alas extendidas, sino que es la estrechez de su cuello. Es en la estrechez del cuello que las aves, susceptibles de ser depredadas, reconocen a un depredador. Porque una garza o incluso una gaviota puede tener dimensiones superiores a las que pueda tener un halcón o un águila. Y sin embargo no es esa superioridad dimensional la que hace que una gallina interprete como una amenaza la sombra de un depredador. No es ese tamaño, sino determinadas características formales de ese tamaño. No como forma global, sino como detalle. Siempre repetimos, en el detalle está el diablo. Bien, señores, y el aprendizaje asociativo parece discurrir de esta manera. Es un aprendizaje que es claramente discontinuo. Es un aprendizaje que de alguna forma desafía a todo esa teoría de la evolución que presupone que las especies evolucionan, valga la redundancia, seleccionando comportamientos que les llevan a una mayor probabilidad de supervivencia o una menor probabilidad de supervivencia. No, la realidad, según la causación formativa y los campos mórficos, no funciona de esa manera. Existen paquetes de información, y esto siempre me evoca la teoría de la hipótesis de la simulación, paquetes de información con sus consecuentes saltos cuánticos que hacen que un determinado individuo de la especie se comporte de determinadas maneras. Y ese comportamiento puede llevar directamente a su extinción o puede llevar a un nuevo hito dentro de su especie que venga repetido y emulado como una conformación de supervivencia infinitamente superior a la que esa especie estaba llevando a cabo anteriormente. Así funciona ese supuesto concepto de evolución, teniendo en cuenta que el concepto evolutivo no tiene mucho sentido con el concepto de un campo mórfico, ni lo tiene con el concepto de un orden implicado. En el orden implicado la evolución no existe, porque el orden implicado es ubicuo y omnisciente. Todo está ya donde tiene que estar y colocado como un puzzle completo en la precisa situación, cada una de sus piezas, de sus unidades mórficas, que tienen que adscribirse para conformar esa imagen global. Por lo tanto, el concepto evolutivo, en términos de orden implicado, no tiene ningún sentido. Pero su evolución, puesto que nosotros estamos sometidos a esa evolución, y nosotros intentamos comprender por qué nos comportamos como nos comportamos y hacia dónde vamos según lo que hacemos, tiene estas disquisiciones. Y cuando hablamos de saltos cuánticos y de paquetes informativos, tenemos que desprendernos de cualquier tipo de conformación de la realidad basada en causas y en efectos, basada en empirismos. Los milagros son un buen ejemplo para desmontar toda esa teoría. Los milagros no son supranaturales ni sobrenaturales, son sencillamente, si quieren ustedes,
campos mórficos, causoefectistas, relativamente, en lo que significa este término, que tienen validez en otros niveles de conciencia y no en este. Por esto en este le parece a usted algo milagroso. Pero en el paralelo, en el que está en el piso de enfrente, es una absoluta rutina. Bien, eso debería hacernos entender, ayudarnos a entender que efectivamente no existe ningún proceso evolutivo, sino que existe un campo mórfico, enteléquico, con una finalidad prescrita, preprogramada, eterna, ubicua y omnisciente. Y el camino que intraprendan las diversas unidades mórficas, ustedes y yo, las partículas, no ondas, partículas, entumecidas. El camino que nosotros intraprendamos y las decisiones que tomemos son irrelevantes, porque la finalidad está ya instaurada. El fin ya está prescrito. Por eso cualquier concepto de maldad, siempre cuando hablamos de fuerza beta, estáis intentando ir contra natura y no podréis nada. Efectivamente no podrán nada, son fuerzas beta, ya los escritos bíblicos lo definen, pero no porque ustedes y yo, individuando esta amenaza, vayamos a sobrevivir, ni a triunfar, ni a ganar. No, probablemente nos exterminen. Pero es indiferente que nosotros sobrevivamos. El hecho es que en el campo mórfico, en la entelequia del orden implicado, esas fuerzas beta, que son homeostáticas, tienden a desaparecer, desaparecerán. No podrán jamás instaurar una realidad global, no podrán jamás ser el motor de ese orden implicado, solamente una realidad circunstancial y homeostática. ¿Que hemos tenido la desgracia de contemplarla, teniendo un cierto grado de lucidez? Sí, no es un espectáculo agradable, ciertamente no lo es. Pero en ese sentido es bastante irrelevante. Sepa usted que todo aquello que le atribula está ya solucionado en el orden implicado. Todo lo que le parece aberrante y está asistiendo de forma impotente, no tenga usted la menor duda que tiene los días contados. Y vuelvo a repetir, no significa que usted lo vea, ni su descendencia, Dios la bendiga. Pero que tiene los días contados, eso no lo dude, porque existe un campo mórfico y un orden implicado y una entelequia que ya existe más allá del espacio y del tiempo. Que todo lo que sucede aquí, circunstancialmente, no es más que un intersticio, un interludio, una parada, un cambio de estación, ni más ni menos.